que sí están viendo la pantalla. Así que empezamos. Bueno, en esta charla les voy a hablar sobre el camino del emprendedor en ciencia, pero más que nada para que ustedes, bueno, voy a contar un poco de mi experiencia, pero es más que nada son recomendaciones. Va a haber una segunda parte para no hacer la charla tan larga, que va a ser más que nada enfocada a algunas herramientas que les van a servir si es que son emprendedores o bioemprendedores. Creo que la pregunta que cada uno se hace cuando termina la universidad es, ¿y ahora qué hago? A veces no hay trabajo en la rama que nosotros estudiamos, sobre todo para lo que me empiezan a comentar de que son de microbiología, de medicina, que hay un poco más, ¿verdad? Pero uno se encuentra siempre en esa disyuntiva, ¿no? De qué hago ahora que acabo de terminar la universidad. Y bueno, hay diferentes alternativas a seguir luego de terminar la universidad. Obviamente ninguna va a funcionar si nos la pasamos como a figura. Tenemos que hacer un CV, tenemos que mandar nuestro CV y buscarlas. Mandar el CV a laboratorios, a institutos, a universidades, a diferentes lugares de trabajo. Pero para eso también hay que saber estructurar un CV. Si ustedes no saben, les recomiendo entrar a nuestro canal de YouTube. Hay una lista donde se publican todas las conferencias de los viernes y ahí también hay cómo se orienta un CV para investigación. ¿Ok? Porque es muy importante también saber estructurar el CV y mejorar nuestro CV, ganar experiencia porque justamente vamos a competir con otras personas. Y bueno, creo que la mayoría, si es que ha estudiado el área de ciencias, sabe lo que es la academia, pero por las dudas se los recalco. La academia es más que nada lo que se conoce como la sociedad científica. Y bueno, y uno se pregunta, ¿y hay un futuro más allá de la academia? Y sí, uno puede hacer un posgrado que podría ser una maestría, un doctorado, que son cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, una maestría es más que nada una especialización en un determinado tema, mientras que un doctorado está más que nada o enfocado a lo que es una investigación en mayor profundidad. Es por eso que en algunos países puedes hacer doctorados directos, es decir, doctorados sin tener que hacer maestría. Sin embargo, para ambos casos, tanto maestría como doctorado, uno tiene que hacer una tesis, y hacer una tesis involucra una investigación de todas formas. Es por eso que si haces un posgrado, estás perteneciendo todavía a la academia. Puedes dedicarte a la investigación dentro de una universidad o una institución pública, una institución privada. Por ejemplo, puede ser el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el Instituto Nacional de Salud de tu país, etc. O una empresa que se dedique justamente a hacer investigación. Bueno, también puedes trabajar ya en empresas privadas, lo que se conoce como industria. Y si trabajas en la industria, también es diferente, porque acá ya no perteneces a la academia generalmente, ya tienes un producto y lo que se hace es eh, hacer que el producto sea viable y producirlo, ¿no? Más a la parte de la producción. Puedes también trabajar haciendo docencia, como por ejemplo en colegios, en institutos, en universidades. Puedes hacer asesorías de lo que a ti, de lo que sabes, de lo que a ti más te guste, o también participar en gestión de proyectos, obviamente de ciencia y tecnología, que es a lo cual nosotros estamos más relacionados, ¿verdad? Pero para poder participar en gestión de proyectos de ciencia y tecnología necesitas conocer otro tipo de, necesitas tener otro tipo de conocimientos, como por ejemplo, entre ellos, lo que son las metodologías ágiles, bueno, entre otras cosas. Por otro lado, y de lo que yo les vengo a hablar ahora, es un futuro más allá de la academia que vendría a ser emprender. Y específicamente, a ver qué pasó, y específicamente vengo a hablarles sobre el emprendimiento científico. Bueno, es diferente y hay diferentes tipos. Yo solamente acá les voy a hablar de 3 tipos como para que sepan diferenciar un emprendimiento versus un emprendimiento científico. Un emprendimiento tradicional, por ejemplo, vamos a ver, supongamos de que quiero poner eh, una librería donde voy a vender cuadernos, útiles escolares. Eso vendría a ser un emprendimiento tradicional. Un emprendimiento de alto impacto vendría a ser, por ejemplo, Rappi, ¿no?
Es una aplicación en la cual voy a poder pedir cualquier comida, cualquier cosa para que me la traigan de delivery. Es un emprendimiento de alto impacto. Y el otro ejemplo es un emprendimiento científico-tecnológico como vendría a ser, por ejemplo, no sé, robots que, que utilicen inteligencia artificial y que se utilicen, por ejemplo, en educación, en docencia, para personas con habilidades especiales, ¿no? Que es lo que que es, por ejemplo, hay un emprendimiento que hace eso. Y otro ejemplo más claro de un emprendimiento científico-tecnológico vendrían a ser, por ejemplo, las pruebas de COVID-19. Ahora, vamos a compararlos para poder entender. Un emprendimiento tradicional tiene productos y servicios que ya existen. Ya están los cuadernos, ya están las tijeras, no voy a desarrollar una innovación por eso. Por tanto, se requiere poca especialización. No requiero tener tantos conocimientos, no requiero estudiar para vender cuadernos, por ejemplo. Quizás sí un poco de marketing, pero no es tanta la especialización a comparación con los otros emprendimientos. Y material y equipos que se utilizan para un emprendimiento tradicional son básicos. Por ejemplo, puedo utilizar una calculadora, una registradora, pero no es nada del otro mundo, lo puedo conseguir en cualquier parte. Por tanto, el financiamiento es relativamente poco en comparación con los otros emprendimientos. El producto lo tienes en días o semanas, ya hay cuadernos, ya se fabricaron, solamente llamas al proveedor, le pides que te traiga, te dice te lo traigo mañana o te lo traigo en la próxima semana. Ya hay clientes, ya seas profesor, ya seas emprendedor, ya seas alumno, ya seas científico, ya seas lo que seas, vas a necesitar siempre un cuaderno para poder escribir, o un lapicero, virome, no sé cómo lo llamarán en sus países. Bueno, eso es el emprendimiento tradicional, creo que queda claro lo que es. Ahora vamos al emprendimiento de alto impacto. El emprendimiento de alto impacto es más que nada un emprendimiento en el cual ya hay una innovación y hay tecnología. Por ejemplo, Rappi, como les había dicho, necesita de tecnología porque han tenido que crear una aplicación y no es que una aplicación se haga de la noche a la mañana y de forma rápida, no, se requiere de profesionales, de programadores que sepan hacer esta aplicación, que puedan, por ejemplo, reparar los bugs, ¿no? Que vendrían a ser los errores que pueda haber en el software, por lo cual se requiere alta especialización, ¿no? Un programador o un conjunto de programadores, materiales básicos o especializados, porque es una mezcla, ¿no? No solamente es crear la aplicación, ver que funciona, hay que estudiar el mercado, luego hay que contratar a las personas que van a hacer los deliveries, hay que ver el tema de las motos, del transporte, etc. Se requieren materiales básicos y materiales especializados. Y por tanto, hay una mayor inversión de dinero en comparación con el emprendimiento tradicional. Por otra parte, el producto puede estar en semanas o meses, dependiendo de lo que se vaya a desarrollar, ¿no? Aquí, por ejemplo, si vemos el caso de Rappi, creo que lo más complicado sería desarrollar la aplicación, ver que realmente funcione, reparar los errores que haya, los bugs, y luego ya montar la aplicación, contratar a los que van a hacer delivery, contratar a las personas contactarse con las empresas, etcétera, que ya es un tema más logístico. Y se busca nuevos clientes. Por otro lado, nuevos clientes en el hecho de que, por ejemplo, tienes que estar promocionando, ¿no? En lugar de ir hasta el supermercado a comprar tal cosa, o en lugar de ir al restaurante, ahora puedes aprovechar en pedir un delivery, ahorrando tiempo, qué sé yo, es una estrategia de marketing, ¿verdad? Se va buscando nuevos clientes. Eso es por un lado. Y por otro lado es el emprendimiento científico-tecnológico, que aparte de tener tecnología e innovación, también tiene ciencia. Y la ciencia involucra lo que es la investigación. Por tanto, también se requiere de una alta especialización, que vendría a ser, son científicos los que realizamos emprendimientos científicos tecnológicos. No cualquiera de la noche a la mañana tiene los conocimientos para poder desarrollar este emprendimiento y se requieren de materiales y equipos especializados. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que, por ejemplo, hay casas específicas que venden estos equipos. Por ejemplo, ya que ustedes son de biología, de medicina, de microbiología, saben lo que es un termociclador, la máquina donde se hace la PCR.
En cualquier parte no voy a conseguir un termociclador, sino que hay casas especializadas que se dedican a venderlas. Y por tanto son equipos caros, como ya ustedes sabrán. Y por tanto se requiere una mayor inversión de dinero, un mayor financiamiento. Y el producto de los emprendimientos científico-tecnológicos, en comparación del emprendimiento de alto impacto que está en semanas o meses, este emprendimiento científico-tecnológico puede estar en años o no estar, porque al final puede hacer de que no se llegue a un prototipo, como hay muchos casos de emprendedores que han ganado diferentes concursos, pero al final no llegaron ni siquiera a tener un prototipo y mucho menos a validarlo. Y bueno, se busca o se crean nuevos clientes, ¿no? El ejemplo creo que típico sería, obviamente, antes de la COVID-19 no había pruebas de COVID-19 y esto surge por la demanda. ¿Qué pasó? Empezó la pandemia y todo el mundo sentía síntomas que se asemejaban a la gripe, o no es COVID, ibas a descartártelo. Y llegó que en todos los países los sistemas de salud empezaron a colapsar, no había dónde hacerse la prueba, o se demoraban en hacerse la prueba y a veces ya ni siquiera te la hacían, te daban como, ¿no? Bueno, entonces surge como una necesidad hacer unas pruebas que sean rápidas, moleculares, que tú las puedas comprar y te las puedas hacer en tu propia casa, como hay ahora pruebas así que se han desarrollado. Obviamente que para viajar requieres la prueba molecular, ¿no? Y bueno, eso es el emprendimiento científico-tecnológico. Sin embargo, ustedes deben haber escuchado otra palabra que es el bioemprendimiento. Y el bioemprendimiento es un emprendimiento científico, solo que está relacionado con el área de ciencias biológicas, por eso el componente bio. Acá, por ejemplo, tenemos en la foto a Atali Castro. Ella ha sido ganadora de innovadores menores de 35 años, lanzado por el MIT. Y bueno, otros emprendimientos como por ejemplo estos de acá, que son ladrillos, cosas hechas a partir de micelios, son cosas que por ejemplo yo hago. O esto de acá que es in vitro, plantas in vitro ornamentales. Hay otras que hacen plantas in vitro, por ejemplo, de hortalizas, de arándanos, de árboles, o de plantas en peligro de extinción, etc. Aquí, por ejemplo, este es de Leplan, que es un emprendimiento de Ecuador. Ustedes pueden buscar también a Gervitro, que es un emprendimiento de Perú. Atali también, Oxem, es OXCEM. Ella lo que hace son estas lámparas que tienen microalgas, entonces descontamina el ambiente. También pueden buscarla es también peruana. Y bueno, así como vieron que hay diferencias entre los tres emprendimientos que le mostré, el tradicional, el de alto impacto y el científico tecnológico, dentro del científico, donde está el bioemprendimiento, también hay diferencias, porque en biología existe lo que es el fitness, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta hacer ejercicio. Si a mí me ponen a competir con Usain Bolt, creo que yo voy 3 cuadras y ya caigo desmayada, y Usain Bolt creo que estaría llegando de Perú ya casi por Ecuador. Algo así, ¿verdad? Entonces, lo mismo que pasa en nosotros, los humanos, lo mismo pasa con los demás seres vivos. Cada uno tiene un fitness diferente. Y es por eso que en biología se dice que no todos somos Usain Bolt. Todos tenemos un fitness diferentes y por tanto hay que también saber eh, manejar eso, y para lo cual se requiere científicos que conozcan, por ejemplo, que el pH, que la temperatura, que ciertas condiciones están afectando la producción de ese organismo. Y bueno, les voy a hablar un poco sobre mi experiencia emprendedora. Yo les voy a mostrar 4 de mis emprendimientos, pero así he preparado una diapositiva porque quizás sería bueno hablar de cada uno aparte. Y bueno, es más que nada, primero, 3D Impresiones. En 3D Impresiones nosotros ofrecemos servicios de diseño y de impresión 3D, más que nada de material educativo para las ciencias biológicas, pero realmente es para cualquier tipo de ciencia, porque el diseño se puede hacer para cualquiera. Material educativo para las ciencias.
Otra cosa que hacemos también es que, por ejemplo, muchos de los materiales o muchos de los repuestos de los laboratorios, o por ejemplo, que quieras hacer un peine para electroforesis con esas, con esos peinecitos mucho más anchos o más angostos, eso se puede diseñar y se puede imprimir. Hay repuestos de laboratorio que cuestan carísimo o no hay. Se puede diseñar y se puede imprimir en 3D. Eso es lo que hace 3D Neo Impresiones. Y aparte que todas estas impresiones se realizan en PLA, que es ácido poliláctico, que es un material, realmente es un material biocompostable. Y bueno, si les interesa, acá les dejo la página web, nuestro Linktree y el código QR de las cosas que hacemos. Del IGBM ya lo conocen. Bueno, el IGBM es una empresa constituida en Perú que se dedica a lo que es la investigación y divulgación científica. Nosotros brindamos, como ya deben saber, asesorías en biología molecular, capacitaciones en genética, bioinformática, bioestadística, ciencias afines. En la parte de difusión y divulgación también va a haber una charla en la cual vamos a hablar más profundamente de lo que hacemos, pero por si no lo sabían, tenemos diferentes cosas, entre ellos una revista de divulgación científica, a la cual están invitados a escribir, pueden observar y ver que al ser de divulgación científica se habla en un lenguaje accesible. También tenemos podcasts, realizamos divulgación por diferentes medios, brindamos también asesorías científicas, hemos brindado asesorías científicas a personas de diferentes partes del mundo, con asesores de diferentes partes del mundo también. Realizamos también investigación, más que nada enfocada en 3 áreas. La primera que es en Ciencia, Tecnología y Sociedad, que es CTS, que está más que nada involucrada en la parte de educación y en divulgación científica. La segunda que es en el área de salud pública, más que nada en la salud pública de cáncer, donde, por ejemplo, en la primera ya que les mencioné, hemos presentado resúmenes en congresos del Encuentro Científico Internacional en Perú y en el Congreso de Ciencia, Tecnología y Sociedad en Costa Rica. Del área de salud pública en cáncer hemos presentado 4 resúmenes en el Encuentro Científico Internacional en Perú y también hacemos sinergia, por ejemplo, con la Universidad Mayor de San Marcos y la USPI en la parte de investigación. Más que nada, nosotros apoyamos en el área de HRM, que es High Resolution Melting, para el estudio de análisis de SNPs. Y bueno, en Forky Biolab es lo que yo les comentaba. En Forky Biolab, esto sí ya está más que nada involucrado en lo que es un bioemprendimiento. Acá también quería aclarar algo. Los emprendimientos relacionados a ciencia no solamente es un emprendimiento científico-tecnológico, un bioemprendimiento, sino que también puede haber emprendimientos educativos, emprendimientos de educación científica o emprendimientos también de divulgación científica. Bueno, en el caso de Forky Biolab, esta es una iniciativa donde creamos biomateriales. Estos biomateriales son a partir de desechos como hojas secas, cáscara de papa, cáscara de naranja, cáscara de huevo, de yerba mate, y también a partir de micelio. Los micelios son, a ver, si comparamos los hongos con las plantas tienen unas raíces, ¿verdad? Bueno, los hongos tienen unas raíces, entre comillas, microscópicas que se llaman hifas. El conjunto de hifas es el micelio. Entonces, usamos todo esto para convertirlos en materiales para laboratorio, por ejemplo, racks hechos de micelio, racks hechos de bioplásticos o biomateriales, souvenirs y también arte. Todos estos son completamente biodegradables, también ya se han hecho pruebas. Bolsas, por ejemplo, tenemos bolsas de bioplásticos, también totalmente biodegradable. En cuanto a souvenirs, tenemos aretes, diferentes tipos de joyas hechas también de bioplástico. O biomateriales, todo con tal de rescatar esto que supuestamente es un desecho y convertirlo en algo que va a ser útil y sobre todo bueno para el ambiente. Esto más que nada surge por el problema de los plásticos. Ustedes sabrán que los plásticos, yo la verdad los considero los plásticos un buen invento, uno de los mejores inventos del hombre. Ha hecho que la humanidad pueda progresar en ciencia y tecnología. Sin embargo, el problema son los plásticos de un solo uso, lo cual tomas una botella
la botas y dura 500 años en el ambiente, imagínate. Un hilo de pescar dura 600 años. Ahora, no solamente el problema es eso de la parte de la contaminación y cuánto tiempo dura, sino que estos plásticos también, por el paso del tiempo, por la temperatura, la humedad y diferentes condiciones ambientales, se fragmenta y forma lo que se conoce como microplásticos, plásticos pequeños. Estos plásticos pequeños, por el viento, se transportan a diferentes partes, e incluso se ha visto que, por ejemplo, estos microplásticos se han encontrado en áreas donde supuestamente no hay actividad humana, como desiertos. También se ha encontrado en la Antártida, si quieren les puedo compartir el paper, dentro de pingüinos, imagínense. Entonces afecta el ambiente, afecta la fauna, pero no solamente eso, sino que también hay otro paper que también si quieren les comparto, en el cual estos microplásticos también se han encontrado en humanos, en personas que trabajaban haciendo plástico por bastantes años y encontraron esos microplásticos en sus pulmones y vieron afectados su capacidad pulmonar. Entonces es bastante el problema que se está generando. Es por eso que mi iniciativa es una, hay muchísimas más que buscan justamente combatir este problema del plástico. Y bueno, su nombre es justamente por Forky de Toy Story, me encanta esa película, que fue creado a partir de desechos. Entonces las cosas que nosotros creamos también, imagínense, cáscara de papa, hojas secas que caen por el otoño, yerba mate, que en Argentina, Paraguay se usa bastante, y se bota. Entonces en lugar de botarla, se esteriliza y se lo vuelven, por ejemplo, biocuero, o lo que se conoce como biocuero, pero realmente es un biomaterial. Y bueno, y mi cuarta iniciativa es científico inversionista. También nos pueden encontrar con el código QR, con esto, o en nuestra página web, www.cientificoinversionista.com. Y científico inversionista es una cosa totalmente diferente. Recordemos que las ciencias no solamente son las ciencias biológicas, no solamente es la física, no solamente es la química, sino que hay otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, las ciencias sociales, las ciencias económicas, las ciencias financieras. Y bueno, científico inversionista surgió porque si ustedes están en la academia, es decir, han hecho después de la universidad su maestría, su doctorado o su doctorado directo, y piensan hacer luego un postdoctorado, y luego hacer una carrera de investigador para llegar a una universidad con el grado de PhD, ser profesor e investigador, eso sería estar en la academia. Se habrán dado cuenta, o sabrán, que nosotros como doctorandos o como postdoctorandos no aportamos para jubilación. Entonces, revisen las cifras de cuánto gana un jubilado. Un jubilado gana poquísimo. Ahora imagínense una persona que después de haber hecho una maestría, un doctorado, unos postdoctorados, porque no solamente haces uno, a veces haces varios, recién ingresas a una carrera, recién empiezas a aportar para la jubilación, a mí me causaba estrés. Entonces decidí capacitarme en todo el tema de finanzas personales e inversiones. Así estuve por un año. Luego dije, bueno, ya, Michelle, ya un año aprendiendo, ¿no crees que ya toca lanzarte? Porque uno tiene miedo. Y bueno, y así ya llevo 2 años invirtiendo y me sigo capacitando. Son 3 años que me sigo capacitando en el tema de inversiones y de finanzas personales. Y bueno, así es que surge científico inversionista, porque primero fue como una científica como yo empezó en este mundo, y luego dije, no, me parece que es necesario que la gente aprenda sobre ciencias financieras. Así que yo les recomiendo entrar a la página, ahí van a poder encontrar más que nada sobre 3 temas, lo que son finanzas personales. Pueden apagar porfa su micro, no sé quién tenía el micro prendido, bueno. En finanzas personales, ahorro, lo que son inversiones y lo que es emprendimiento. Por ejemplo, van a poder encontrar más de 232 términos en estos 3 rubros, más de 28 cursos gratuitos, si es que les interesa, por ejemplo, están acá por el tema de emprendimiento,
Ahí pueden encontrar una base de datos con un montón de cursos gratuitos. Y bueno, hay contenido gratuito, hay plantillas, por ejemplo, que te enseñan a cómo es que debes ahorrar con una regla de finanzas personales, que es la de 50-30-20, libros, podcasts, porque yo empecé a hacerlo con un lenguaje amigable porque la mayoría de mis amigos son científicos y justamente quería enseñarles que siendo científicos también pueden empezar a invertir. Y como en IGBM también hacemos divulgación de ciencias biológicas a personas con discapacidad visual utilizando impresión 3D. Hemos estado siempre involucrados con personas con discapacidad visual. Entonces decidí que cada una de las pestañas de esta plataforma web tenga un audio justamente para estas personas con discapacidad visual. Sin embargo, luego me di cuenta que muchos de mis amigos, los que visitan Científico Inversionista, preferían escuchar el podcast que leer la página web por tema de tiempo. Y bueno, si es que les interesa, hay bastantes recursos gratuitos que los van a ayudar a mejorar sus finanzas personales. Y bueno, eso es por mi parte. De hecho, que podría hablar muchísimo más sobre esta experiencia y sobre las cosas que hacemos, pero no quiero alargarla y quiero que se lleven algunas cosas que les van a servir a ustedes. ¿Cuáles son las habilidades que uno debe aprender si quiere ser emprendedor? Primero, las habilidades blandas, es decir, esas ganas de aprender, gestionar bien el tiempo, innovar, la creatividad que tengas, el pensamiento analítico, porque a veces uno se enamora de su producto, pero a veces el producto no tiene futuro. Entonces uno tiene que analizarlo de todas formas. La flexibilidad, la toma de decisiones, la comunicación, resolución de conflictos, etc. También es muy importante que se capaciten en lo que es la propiedad intelectual. Por ejemplo, muchos de los emprendedores no saben de que se tiene que registrar la marca, el logo de la empresa. Es muy importante porque, por ejemplo, puede ser de que haces un emprendimiento que es muy bueno, vas ganando, tienes buenas ganancias y luego alguien patenta el logo, por ejemplo, y te puede hacer una demanda legal donde tú, que fuiste el que creaste esa marca y creaste ese producto, vas a tener que pagarle, imagínense. Entonces es muy importante aprender sobre propiedad intelectual. La propiedad intelectual va a incorporar un conjunto de derechos mediante los cuales una institución o una persona puede acceder a la protección legal de aquellos productos obtenidos mediante la aplicación de sus conocimientos, ¿no? Y que tengan algún tipo de beneficio demostrado en la industria, la ciencia o la cultura. Por ejemplo, dentro de propiedad intelectual también te enseñan, de propiedad intelectual también te enseñan, si uno se dedica a la parte de bioinformática y desarrolla software, sabes que el software no es que tú patentes un software, sino que tú adquieres un derecho de autor del software. Patentes es más que nada para algo que tú hayas inventado, por ejemplo, una fórmula para ese bioplástico, etc. O una patente de utilidad también, pero bueno, hay varias. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una idea y quiero convertir esa idea en un emprendimiento? ¿Por dónde empiezo? Lo primero es definir bien qué va a ser tu emprendimiento, cuál va a ser la misión en este tiempo, en el presente. Y luego, cómo te ves tú en el futuro, que vendría a ser la visión. Luego, y muy importante, y cosa que a veces a nosotros como biólogos, biotecnólogos, genetistas y personas relacionadas a ciencia no nos enseñan, es hacer un plan de negocios. Es muy importante. El plan de negocios es un documento con los objetivos empresariales que se constituye como una fase de proyección y evaluación. Es decir, voy a analizar cuál va a ser mi mercado, dónde voy a vender, cuáles van a ser mis operaciones, la parte de finanzas, la parte legal y también cómo van a ser mis ventas, dónde las voy a vender, cuánto me proyecto vender, cómo me proyecto mejorar y cómo me proyecto evaluar mi mejora. Bueno, por ejemplo, con indicadores, ¿no?
Y luego, como estamos hablando de la parte de emprendimientos en ciencias, sobre todo de bioemprendimientos, uno tiene que hacer una investigación, no es que de la noche a la mañana a mí se me ocurre algo, lo mezclé, me salió algo y digo, ya, esto de acá es no. Ya, si te salió, porque usualmente no te va a salir, hay que estar eh, revisando bibliografía para ver por qué, no, por qué, por ejemplo, este bioplástico se rompe tan fácilmente que puedo agregarle para que sea más resistente, cosas así. Es decir, se requiere de una investigación, se requiere de ciencia, necesitas un laboratorio. El problema es que muchas veces el dinero es como que el limitante, ¿no? No tienes para un laboratorio. Si tú tienes, genial. El problema es cuando no tienes. Cuando no tienes, va a depender también de tu emprendimiento y puedes hacer lo que se llama un laboratorio DIY Bio. DIY Bio es un movimiento, parte del movimiento biohacker, no sé si lo han escuchado, que es DIY, es de las siglas Do It Yourself, que quiere decir hazlo tú mismo bio. ¿Qué significa que uno haga un laboratorio en su casa? Pero como les mencioné, eso es para ciertos bioemprendimientos. No todos se puede hacer en la casa, porque hay algunos que, por ejemplo, los relacionados al ámbito médico, necesitas de todas formas validarlos con, con equipos que son especializados. Y bueno, lo otro es producir, después de haber hecho tus investigaciones, lo que terminas haciendo es producir un prototipo. El prototipo es el producto que se va a vender, pero al cual aún le falta la validación. Y en esa validación se puede incluir algunas mejoras si es que es necesario, como por ejemplo, muestro estas plántulas in vitro a ciertas personas y les digo, ¿qué les parece? O sea, no, a mí no me gusta el color o no me gusta tal cosa. Creo que deberías incluir cómo pasarla, un manual, por ejemplo, de cómo pasar estas plantas a tierra y diferentes tipos de cosas, ¿no? Eso vendría a ser la validación del prototipo que luego tú lo convertirás en producto y lo vas a producir a gran escala. Luego, por otro lado, viene la pregunta, ¿qué quiero hacer con mi emprendimiento? ¿Quiero que sea un emprendimiento o quiero que se vuelva una empresa? Si se vuelve una empresa, es decir, hay que formalizarla, entonces tienes que ver qué tipo de empresas es lo que a ti te conviene. Y luego ver los pasos para constituir esa empresa, ¿no? Como por ejemplo la inscripción en registros públicos, para que te den el RUC, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahí sería cómo uno va a formalizar una empresa después de obtener un prototipo y cómo es que puedes lograr obtener un prototipo. Algo que me olvidé de mencionarles es que también lo que pueden hacer, si es que no tienen laboratorio, es conectar con universidades y alquilar los ambientes o en todo caso pedir a alguien que tenga un laboratorio para que sea tu socio. Ahora, ¿qué pasa si tienes una idea pero no tienes dinero? ¿Qué es lo que usualmente va a pasar? Imagínate, acabo de terminar la universidad, tengo una idea brillante, pero no tengo cómo hacerla. ¿Qué puedo hacer? Entonces, para eso es que están los inversionistas ángeles. Ahora, no sé si ustedes han visto, hay una serie en México, bueno, realmente hay en diferentes partes, pero en la de México, que se llama Tanque de Tiburones, donde la gente va con su emprendimiento, lanza un pitch, que es un discurso, para que estos inversionistas le inviertan. Bueno, generalmente estos inversionistas van a saber de finanzas y de números, pero no van a saber nada de ciencia. Entonces, tú tienes que ir a hablarles con palabras simples, no les vas a decir, esto es una centrífuga, esto es un termociclador, no, porque no saben qué es, sino ir con el, ¿qué es? ¿Cómo es que tu proyecto va a impactar? ¿Por qué es que deben invertir? Y con números. Es decir, su ganancia va a ser tanto, yo lo vendo a tanto, me cuesta tanto, la ganancia es tanto, siempre con números. Y evaluar la empresa. Hay, por ejemplo, pueden contratar personas de finanzas que saben los diferentes métodos para evaluar una empresa. No es que yo necesito tanta cantidad de dinero y esa es mi evaluación, no. Una evaluación es un método que hay que seguir. Por ejemplo, yo me acuerdo que
hay un grupo que yo admiro bastante, que es un grupo mexicano que hace también termocicladores, centrífugas, aparatos de transiluminadores, que los hacen baratos porque lo hacen con un diseño con un diseño similar a OpenPCR, no sé si han escuchado, que es este software y hardware libre. Y obviamente es muchísimo más barato que comprar un termociclador. Esto también ha sido validado. Y ellos se dedican a la educación en biología sintética y para mí son totalmente admirables. Sin embargo, ellos participaron en este programa de tanque de tiburones y no les fue tan bien, porque justamente hablaban de qué es biología sintética cuando estas personas se dedican a finanzas y no saben lo que es biología sintética. Transformación de bacterias. ¿Qué es una transformación de bacterias? ¿Me entiendes? Uno tiene que hablar con palabras simples y ir con los números claros, porque su proyecto realmente valía bastante. Y los inversionistas debieron invertirles, pero ellos no se supieron explicar, por ejemplo. Por eso está bueno aprender de finanzas. O únete a alguien que te ayude en la parte de finanzas. Y bueno, uno lo que hace es hacer cuando vas a hablar en frente de un inversionista, un elevator pitch. Un elevator pitch es más que nada contar una historia, describir primero quién eres tú, qué es lo que haces, por qué eres único y por qué tu emprendimiento es único, por qué deben invertir en ti y hacia dónde te diriges. Esto es más que nada un elevator pitch. Y se llama así porque imagínense contar todo lo que hace tu emprendimiento y tratar de convencer a alguien que invierte en ese emprendimiento en 1 a 3 minutos. Entonces hay que saber resumir bien. Que justamente sería lo que se demora en ir en un ascensor. De 1 a 3 minutos se demora en ir en un ascensor. Es como que te encontraras a un inversionista en un ascensor. ¿Cómo le venderías tu producto? Eso es el elevator pitch. Por otro lado, hay financiamiento de ideas. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una idea, pero no tengo ni siquiera un prototipo. Se puede financiar y puedes producir tu prototipo, luego puedes, ya teniendo tu prototipo, buscar financiamientos de proyectos. El financiamiento de proyecto es, ya tienes tu prototipo o ya tienes una empresa que genera sus primeras ventas, pero quieres aumentar el número de ventas, aplica a financiamiento de proyectos. Hay diversas estrategias de financiamiento. Una de ellas es, por ejemplo, el bootstrapping, que viene a ser, hago un emprendimiento, genero mis primeras ganancias y luego estas ganancias las reinvierto para hacer más productos. Otra vez vuelvo a vender, vuelvo a generar más ganancias y voy poco a poco invirtiendo. Obviamente, al ser una reinversión, esto va a conllevar varios años. Es el camino más largo, ¿no? Por otro lado, también hay aceleradoras e incubadoras. Estas aceleradoras e incubadoras lo que hacen es, primero, capacitarte para que tú puedas armar, por ejemplo, un plan de negocios. Te capacitan justamente en lo que tú no sabes, la parte de negocios y finanzas. Entonces, está bueno también postular a estas aceleradoras incubadoras. Y luego, lo que hacen es, algunas, no todas, brindan un capital semilla. La mayoría no, la mayoría solamente te capacita, pero como que el plus es que haces un networking, conoces a personas que podrían ser de repente tus proveedores, ¿no? Yo fabrico, no sé, algo electrónico y estas personas venden justamente estos componentes, por ejemplo. Y también este networking se hace con inversionistas, es decir, que tienes la oportunidad de convencer a gente con dinero que invierte en tu proyecto. Y algo que también me faltó aclarar, el inversionista ángel no es que sea un ángel realmente, porque no es que te dé el dinero, como las incubadoras hacen eso. Generalmente son fondos no reembolsables, que es a lo que tú tendrías que postular, sobre todo en el área de bioemprendimiento, porque como les mencioné, puede ser
y hay varios casos en los cuales la idea era espectacular, pero con la investigación no se llegó a nada, y al final no se obtuvo ni siquiera un prototipo. Entonces, imagínense, investigar 3 años, ¿cuánto dinero has gastado en 3 años para luego tener que devolverle todo ese dinero si no has vendido nada al inversionista? Como que no, postulen a fondos no reembolsables. Y en el caso del inversor ángel, como les mencioné, no es un ángel, porque no es que te regala dinero, sino que lo que hace es te da el dinero a cambio de acciones de tu empresa, de una parte de tu empresa, o de regalías, que vendría a ser como las utilidades. El venture capital, que es un inversor ángel, solamente que te dan una mayor cantidad de dinero, y el corporate venture capital, que es el conjunto de venture capital. Eso sería más que nada para empresas de biotecnología high-tech, ¿no? Y bueno, hay muchísimas más, ¿no? Como por ejemplo, puedes empezar con ahorros propios, puedes empezar con préstamos personales, puedes ir a las aceleradoras o incubadoras, a participar en concursos de estas aceleradoras, incubadoras, puedes ver inversores ángeles, puedes hacer préstamos, pero ya préstamos a bancos, quizás ya de tu emprendimiento o también personales. Puedes buscar inversores privados, los venture capital, y también otra estrategia de financiamiento, pero esto ya es para empresas que son más grandes y que son sociedad anónima, que puedes cotizar en bolsa, ¿no? Solamente las sociedades anónimas pueden cotizar en bolsas. Uno compra las acciones, por ejemplo, si entras a la página de Científico Inversionista, ves que Apple, Facebook cotizan en bolsa. Puedes comprar acciones de Apple y Facebook y recibir, por ejemplo, lo que se llaman dividendos, que vendrían a ser, la empresa te lo va a dar trimestral, anual, dependiendo de cuál sea su estrategia, y es una cantidad de dinero por las ventas que la empresa haga. Y así es como se gana, por ejemplo, en bolsa, o comprando y vendiendo acciones. Pero ahí, obviamente, como cualquiera puede invertir en bolsa, son miles de inversores que hay en tu empresa. Otras estrategias de financiamiento son, por ejemplo, dentro de las aceleradoras e incubadoras, yo les recomiendo revisar, acá puse uno general porque no sé si todos son de Perú, así que es para toda Latinoamérica. Wise, que es más que nada para mujeres en STEM. Busquen a Wise, si es que tienen ya un proyecto o una idea, busquen que ellos les van a poder capacitar. Y también generan bastante networking. Gridex, que también es para Latinoamérica, se basa más que nada en Argentina, pero ayuda también a Latinoamérica. Y ya fondos internacionales que conocen el área de bioemprendimiento, porque generalmente, como les mencioné, un inversionista no conoce del área de biotecnología, de biología, y es a veces difícil poder demostrarles el valor que tiene tu empresa, porque ellos generalmente se guían más por los números. Entonces, ir a fondos no reembolsables que te puedan financiar y que conozcan el área de biotecnología, como Rebel Bio o IndieBio. Y por otro lado, acá también les dejo Startable, que es una base de datos con diferentes inversionistas de diferentes partes del mundo. Yo les recomiendo que no solamente busquen inversores en su país, sino que busquen inversores internacionales, porque generalmente los internacionales son los que van a tener mayor cantidad de dinero. Bueno, también sería bueno, si ustedes están, por ejemplo, en Perú, busquen en su universidad si es que hay incubadoras. Por ejemplo, en la agraria hay incubagraria, hay en diferentes universidades hay incubadoras. Hay incubadoras en la Católica, en la Universidad del Pacífico, diversas. Busquen y vean si es que su proyecto es aplicable o no. Y bueno, algunas cosas que me hubiera gustado saber como emprendedora es que, así como en la vida no todo es color de rosa, que era importante aprender de habilidades gerenciales. Yo me acuerdo que en la agraria sí llevamos, por ejemplo, cursos de administración, gestión de proyectos, la parte empresarial, y yo los tomaba como que, ay, esos son cursos de relleno, eso no me va a servir para nada. Me acuerdo que yo decía eso en la universidad, quería llevar solo todo lo relacionado a biología.
Y miren, un craso error. Al final terminé llevando cursos, terminé pagando por cursos que me hacían recordar lo que me habían enseñado en la universidad. Así que acuérdense que es importante aprender sobre eso, tener conocimientos en administración, en finanzas, en propiedad intelectual. Luego de que existen diversos tipos de emprendimiento, nosotros solamente hemos visto algunos. Hay emprendimientos, por ejemplo, como ya les había mencionado, relacionados a educación científica, a divulgación científica. Hay emprendimientos en ciencia con impacto social. Hay diferentes. Luego también que no puedo hacer todo sola, que siempre se necesita de un equipo. Realmente se puede, pero es agotador. Generalmente vas a hacerlo solo cuando empiezas un emprendimiento, pero yo te recomiendo que empieces con alguien. Luego, que no iba a tener ingresos en mucho tiempo y que incluso a veces iba a perder dinero, sobre todo al inicio. Eso también me hubiera gustado que me lo digan. Generalmente un emprendedor se presenta con el pitch y tú, wow, yo quiero ser así. Wow, debe ser fácil porque si él lo logró, ¿por qué yo no? Fácil no es. ¿Que lo puedes hacer? Sí, sí lo puedes hacer, pero cuesta. Entonces, me hubiera gustado conocer la parte de, ¿sabes qué? Al inicio voy a perder plata, solamente es todo lo que invertí, todo lo que invertí. No necesariamente vas a tener ingresos. Yo me acuerdo que para mi primer emprendimiento perdí plata y me sentí mal, llegué llorando a mi casa, pero justamente el desafío es no darte por vencido, seguir adelante, ver en qué fallaste, hacer alianzas, hacerte conocido. Y bueno, también que ser mi propio jefe es agotador, porque generalmente uno dice, ah, mira, tiene su emprendimiento, tiene su empresa, wow, te imaginas a una persona, uy, no sé por qué, se fue, perdón, aquí está, bueno, que ser mis propios jefes es agotador, como les mencionaba, porque, por ejemplo, uno cree que te imaginas a una persona, no sé, vacacionando, una persona en el Caribe, ¿no? Como tu propio jefe, pero no es así. Generalmente un emprendedor va a estar trabajando bastantes horas, incluso más de lo que trabajaba en su horario común de 8 horas. Eso es al inicio, ¿no? Luego ya cambia. Que iba a aprender de todo, nunca pensé que iba a aprender de marketing, de neuromarketing, de ventas, de que hay diferentes cosas que uno tiene que aprender. Por ejemplo, en neuromarketing se ve lo que son las estrategias de embudo de ventas. Aunque ustedes no lo crean, hay bastantes estudios que nos dicen cómo hacer que la persona compre algo. Uno dice, no, pero es verdad, y nos manipulan. Por decir, en el embudo de venta, lo que yo quiero es que compren determinada, no sé, que compren el producto A. Entonces, pongo los diferentes productos en mi carrusel, en mi carrito, y ahí te vas a dar cuenta, el producto B sale, sale el producto B, pero te puedes llevar el producto A con el 30% de descuento. Entonces, ah, bueno, vas al producto C, luego sale así, salen varios productos, pero siempre se va a repetir el producto A porque es el que tú quieres vender y siempre con un porcentaje de descuento. Eso se llama embudo de ventas y es una estrategia de marketing y también hay neuromarketing. Y bueno, que el fracaso es parte de la vida de cualquiera y obviamente también es parte de la vida del emprendedor, que es bueno aprender del fracaso, porque si no aprendes del fracaso es un verdadero fracaso. Si tú eres una persona inteligente, aprendes de tu fracaso. Y si tú eres una persona sabia, aprendes del fracaso de los demás. ¿Cómo puedo aprender del fracaso de los demás emprendedores? Yendo a conferencias, hay muchas que son gratuitas, buscando en YouTube, donde los emprendedores te van a contar que no todo es bueno. Y bueno, si ya seas académico, emprendedor, empresario, inversionista, docente, consultor o trabajes en la industria, siempre trabaja en lo que a ti realmente te apasiona. A veces uno va al laboratorio y te das cuenta que no te gusta, no es para ti. Bueno, dedícate en todo caso a hacer un emprendimiento. A veces también te das cuenta que no te gusta el emprendimiento. Busca lo que a ti realmente te apasiona, lo que te quita el sueño. Yo te pregunto, ¿qué prefieres, ser exitoso pero infeliz o ser feliz haciendo lo que realmente te gusta? Lo demás viene con el trabajo y con la capacitación. Y bueno, también yo creo que la mayoría debe ser personas jóvenes, pero bueno, a ver, no tengo tanteada la edad. Lo único que sí les
les digo que nunca es tarde para volver a empezar, nunca es tarde para aprender. Por ejemplo, este señor de 87 años se graduó de la universidad, estudió economía a los, imagínense, 87 años. Se graduó junto con su nieta. Porque nunca es tarde para aprender, chicos y chicas. Y por otro lado, que si van a ser emprendedores, también yo les recomiendo ser disciplinados. La disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. A mí, por ejemplo, lo que me apasiona realmente es aprender. Me gusta aprender de todo. Es como que fuera a probar un chocolate nuevo. No, es que es impresionante y son tantas las cosas que me faltan aprender que digo, wow, quisiera vivir 200 años para poder seguir estudiando. Ahora veo, por ejemplo, una maestría de inteligencia artificial y digo, no, yo quiero esta maestría. Me encanta aprender. Yo te pregunto, ¿cuál es tu pasión? Y bueno, muchas gracias y